Buen día, chicos. Ahora vamos a trabajar segunda ley de la termodinámica. Veremos algunos conceptos fundamentales que engloban este tema. El objetivo de esta sesión es que cada uno de ustedes resuelvan problemas de eficiencia térmica, identificando procesos reversibles e irreversibles. Ya saben que al ser un curso, ¿no?, de cálculo, necesitamos que trabajen ustedes con precisión y lógica en todos los procedimientos. A ver, y nosotros ya habíamos visto anteriormente todo lo que es la primera ley de la termodinámica, las interacciones de calor, trabajo, la energía interna, ¿no?, cómo es que varía esta energía interna. Y en general habíamos llegado, ¿no?, a comprobar que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a haber esta segunda ley? La segunda ley, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en predecir la dirección de los procesos, ¿no?, en establecer condiciones para lograr el equilibrio, determinar el rendimiento teórico de ciclos, máquinas y otros dispositivos. Bueno, este punto es en el que nos vamos a enfocar en esta clase, ¿ya? En el tercer punto. Además, evaluar cuantitativamente los factores que evitan el logro del máximo rendimiento y definir una escala de temperatura termodinámica, ¿ya? A ver, vamos analizando algunas cosas, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no?, una figura donde en el lado izquierdo, en la primera parte, tenemos que aquí en el lado izquierdo tenemos un gas y aquí tenemos una llavecita cerrada. ¿Qué pasa cuando abrimos esa llave? ¿No? Ya sé que ustedes, ¿no?, están pensando, todo el gas, ¿no?, pasa para acá, ¿no?, y llega a un equilibrio, ¿no?, de tal manera que ahora, ¿no?, en un estado final, cuando todo haya alcanzado el equilibrio, tendremos una imagen como la segunda, ¿no? Ahora, reflexionemos un poco. ¿Será posible que cuando nosotros tengamos una figura como la segunda, o sea, estemos en estas condiciones, podríamos pasar de estas hacia acá? Por ejemplo, aquí tenemos la válvula abierta. Si yo la cierro, ¿podría obtener esta situación? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los procesos es espontáneo? ¿Que vaya en esta dirección o que vaya en esta dirección? ¿Cuál de ellos es espontáneo? Otros ejemplos como para analizar. Si tenemos café contenido en una taza, ¿no?, y el café está caliente, es lógico que la energía fluya en este sentido, ¿no?, vaya del café caliente hacia el ambiente, ¿no? Pregunta, ¿será posible que la energía del ambiente ingrese al café? Entonces nosotros ya nos estamos fijando cuál es la dirección correcta para un proceso, ¿no? Veamos acá, en esta resistencia. ¿Cómo funciona la resistencia? La resistencia genera una energía, ¿no?, por ejemplo, para calentar algo, ¿no?, y la energía va hacia afuera. ¿Será posible que la energía, o sea, que tengamos una energía de calentamiento y que haga que pase corriente eléctrica por esta resistencia? Y ahora veamos este siguiente ejemplo, ¿no? Este se llama aparato de Joule-Thomson. En este último ejemplo, ¿cómo funciona? Observemos que hay unas paletitas de color celeste. Esas paletitas giran y ese movimiento, ¿no?, en el que giran hace que la temperatura del líquido contenido dentro de ese recipiente aumente. Pero para que esas paletas se muevan,
hay ciertas etapas, cierta dirección, cierta trayectoria. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Este equipo funciona mediante el peso que tienen o la masa que tienen, ¿no?, estos cuerpos, ¿eh? Dependiendo de la masa, esto va a caer, ¿no? Y al caer estira la soga. Al estirar la soga, esta manija gira. Al girar esta manija, gira acá también el eje y giran también estas paletas. Al girar las paletas, genera una agitación dentro del fluido y por lo tanto vamos a tener un aumento de temperatura. Ahora pensemos al contrario. ¿Será posible que nosotros primero calentemos el fluido, luego que al calentar el fluido hagamos que las paletas se muevan y una vez que las paletas se mueven se logra que esto se mueva y cuando se mueve ahora las pesitas suban? ¿Cuál será el procedimiento más espontáneo? Ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Entonces, la dirección correcta, como fluye la energía dentro del café caliente, ¿no?, es hacia afuera, ¿no? Entonces, la transferencia de energía, en este caso, será hacia afuera. Por lo tanto, esto es correcto. La transferencia de energía entre una resistencia, ¿no?, y la generación o absorción de calor, en este caso, es incorrecta. Lo correcto es que la resistencia genere una energía eléctrica y la energía eléctrica caliente, ¿no?, o sea, transfiera calor. Y en este caso, en el equipo de Joule Thomson, lo correcto es que primero bajen las pesitas, se mueva el eje y finalmente la temperatura aumente, no al contrario. Bueno, nosotros vamos a trabajar hoy día la segunda ley de la termodinámica y hoy nos vamos a enfocar en máquinas térmicas, ¿ya? Una máquina térmica se representa con esta figura que tenemos acá, ¿ya?, donde vamos a tener una temperatura, ¿no?, una temperatura alta, una fuente de energía a alta temperatura y una fuente de energía a baja temperatura. Esta máquina tiene por finalidad producir trabajo, como podemos ver aquí en el diagrama. Entonces, este trabajo va a ser producido gracias a una energía calorífica, ¿no?, que ingresa por este punto. Entonces, podríamos nosotros colocar aquí, tenemos un punto 1, donde ingresa una fuente o un fluido a alta temperatura, ¿no? Entonces, ingresa con energía en forma de calor y sale también una energía en forma de calor, pero a menos temperatura. Entonces, esa disminución de temperatura es porque parte de la energía se ha transformado en trabajo. El enunciado de la segunda ley de la termodinámica indica que es imposible que un dispositivo que opere en un ciclo reciba calor de un dispositivo y produzca una cantidad neta de trabajo. Entonces, si este ciclo tiene un calor de 100 joules, ¿no?, recibe la máquina térmica 100 joules de calor, es imposible que produzca 100 joules de trabajo. No. En este caso, una parte será trabajo y la otra parte pasa a ser calor a menos temperatura que la que teníamos aquí en el punto 1, ¿ya? Entonces tendríamos también calor, pero a menos temperatura. O sea, podríamos manejar términos como, por ejemplo, si ingresa 100 joules de calor a alta temperatura, a lo mejor se produce un trabajo de 70 joules. Por lo tanto, aquí tendríamos un calor a baja temperatura de ¿cuánto? A ver, si ingresó 100, se produce 70, ¿cuánto queda? Queda 30 joules de calor a baja temperatura. ¿Está bien? Ahora, otro término que vamos a trabajar de aquí en adelante cuando hablemos de segunda ley de la termodinámica es entropía. ¿Qué cosa es la entropía? Ustedes tienen ahí también en Canvas
un artículo, ¿no?, para leer respecto a ejemplos de entropía, ¿ya? La entropía se dice que es sinónimo de desorden, ¿ya? Pero en termodinámica, ¿cómo se calcula? Se calcula dividiendo el calor entre la temperatura. Simplemente eso, calor entre temperatura. Entonces, ¿qué pasa cuando un proceso es adiabático? Si un proceso es adiabático, esto será cero y la variación de entropía también será cero, ¿ya? Ahora, cuando nosotros queremos ver entropía, ¿no?, también se va a manifestar las variaciones de entropía restando la entropía final menos la entropía inicial, tal como lo hacíamos con la energía interna o la entalpía también, ¿no? Ahora, cuando uno desea examinar un proceso, ¿no?, de examinarlo en cuanto a entropía, nosotros tenemos que hacer el análisis no solo del sistema, sino también de sus alrededores, ¿ya? Entonces tenemos que sumar la entropía del sistema y la entropía de los alrededores. Por ejemplo, si hay un gas que se expande, ¿no?, si se expande, aumentará el desorden, ¿no? Entonces la entropía aumenta porque aumenta el desorden, ¿no? Pero si aumenta el desorden, ¿ustedes se imaginan cómo cambian las moléculas del aire, por ejemplo, del ambiente, ¿no? Entonces, si un gas, por ejemplo, se expande, ¿no?, se expande, entonces, ¿no?, el gas que está fuera, ¿no?, recibe una energía y esto prácticamente tiende a la compresión. Entonces, si el sistema se desordena, el entorno se ordena, ¿ya? Entonces podríamos decir el entorno se va a ordenar. Pero ¿qué pasa? Aquí nos vamos a encontrar, por poner números, si la entropía del sistema fuera 8, la entropía de los alrededores sería menos 8. ¿Cuánto me da eso? 0, ¿ya? Pero aquí podemos ver algo, que cuando sumemos, esto debe ser 0 o más que 0, nunca menos, ¿ya? Porque normalmente, o lo espontáneo, es que el universo se desordene, o sea, de manera espontánea, ¿ya? De manera forzada sí la podemos ordenar, pero de manera espontánea siempre vamos a tender al desorden, ¿no? Bueno, y respecto a las máquinas térmicas, ¿no? En las máquinas térmicas vemos trabajo y calor, ¿ya? Ya vimos que una máquina va a ingresar calor y se va a producir trabajo y va a salir un calor a menos temperatura. ¿Cuál es el objetivo de una máquina térmica? ¿Dar calor? ¿Generar calor a baja temperatura? ¿O generar trabajo? Bueno, la función de una máquina térmica es producir este trabajo, producir potencia. Entonces, lo ideal es que maximicemos esa conversión de calor en trabajo, ¿no? O sea, tengamos mayor trabajo. Que si aquí entra 100 y aquí sale 70, siempre veamos la manera de cómo subir esto a 80, 90, ¿no? Sabemos que nunca va a llegar a 100 exacto, pero el objetivo es que esta conversión sea mayor, ¿eh? También sabemos que en una máquina térmica hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas por varias razones, por ejemplo, la fricción. Y todas esas razones, ¿no?, que generan pérdidas están sujetas a mejora. Entonces, nosotros que somos personas que estudiamos y vamos a dedicar tiempo al análisis termodinámica, nuestro objetivo debe ser siempre plantear mejoras ante un proceso, ¿no? Ahora, una máquina térmica se determina la eficiencia, ¿ya?, de una máquina. A ver, por ejemplo, si aquí entra 100 de calor y solo produzco 70, ¿cuál será la eficiencia de esa máquina? 70, ¿no? Si entro 100 y produzco solo 70, esa máquina térmica está funcionando al 70%. Por lo tanto, yo ya puedo establecer aquí que la eficiencia de una máquina térmica es igual al trabajo entre el calor que ingresa, ¿ya?, el calor a alta temperatura. Obviamente, siempre vamos a buscar la manera de que esa eficiencia tenga valores más altos.
Aquí tenemos el esquema de un ciclo de vapor, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos en la caldera, ¿no? ¿Qué hace la caldera? La caldera recibe energía en forma de calor, ¿no? Esa energía en forma de calor pasa a una turbina, que es donde se genera potencia, se genera el trabajo, ¿ya? Y luego, este fluido que ingresó por acá sale hacia el condensador, ¿no? O sea, sale, sino que sale a menos temperatura porque ya dejó parte de su energía en forma de trabajo, ¿ya? ¿Qué sucede en el condensador? Lo que pasa es que en la caldera el fluido sale gaseoso, pasa por la turbina, como deja energía, algo va a empezar a ponerse líquido, ¿no? O sea, va a cambiar de fase. Entonces, en el condensador lo que se hace es pasar todo de estado gaseoso, ¿no?, a estado líquido, todo, ¿no? Puede que aquí en la turbina algo haya de líquido también, ¿no? Algo, pero pequeñas cantidades. Entonces, en el condensador todo pasa a líquido, para después bombearlo, ¿no? Bombearlo. Y ojo, que en una bomba, la bomba no produce trabajo como la turbina, ¿no? La bomba recibe energía en forma de trabajo, ¿eh? Y luego el fluido que ya estaba líquido nuevamente regresa a la caldera para vaporizarse. ¿Cómo se vaporiza? Por medio del ingreso de energía calorífica. Una vez que se encuentra en estado gaseoso a altas temperaturas, nuevamente viene por acá, ¿no? Todo en estado gaseoso, pasa a la turbina y nuevamente se genera trabajo, y así sucesivamente se va repitiendo el ciclo. Bueno, aquí nosotros vamos a esquematizar nuestro ciclo de Carnot, no completo con la parte de la bomba, el condensador y el evaporador. Simplemente vamos a analizar estas tres partes, ¿no? El motor o la turbina que genera trabajo, la fuente de alta temperatura y la fuente de baja temperatura. Como vemos aquí, ¿no?, el trabajo en el ciclo va a ser lo que se produce por, si yo tengo acá calor, les decía 100, ¿no?, y aquí produzco 70, el calor a baja temperatura será 30. Entonces, ¿cómo puedo calcular el trabajo? Simplemente restando 100 menos 30, ¿ok? Y la eficiencia, ya sabemos que la eficiencia es el trabajo del ciclo, el trabajo entre el calor, pero ojo, este calor de ingreso, ¿ya? No el calor de baja temperatura. Bueno, en esta parte lo que tenemos es prácticamente una explicación temática de cada etapa del ciclo, ¿no?, de cada etapa, para poder llegar, ¿no?, una fórmula sencilla. Bueno, miren, el ciclo de Carnot tiene dos etapas que son isotérmicas y dos etapas que son adiabáticas. Entonces ya hemos analizado anteriormente que en los procesos isotérmicos, la energía interna es cero, por lo tanto el calor lo podemos encontrar igual al trabajo, y en los procesos adiabáticos el calor es cero, por lo tanto el trabajo es igual a la energía interna, ¿no? Así en estas cuatro, a continuación, idea de esta explicación. En conclusión, ¿no?, todos esos cálculos matemáticos nos llevan a esto, ¿no?, que la eficiencia también la podemos nosotros encontrar en función a las temperaturas, ¿ya? Pero ojo, aquí sí vamos a tener cuidado. Aquí dice T2 menos T1 entre T2, pero aquí hay que tener cuidado. ¿Cuál es T2? ¿No? De arriba y de abajo. Entonces aquí vamos a hacer algo, ¿no? Si yo tengo aquí un foco caliente, entonces yo voy a tener aquí calor a alta temperatura, ¿ya? Le voy a poner alta, ¿ya?, alta temperatura. Aquí se va a generar un trabajo y luego voy a tener un calor a baja temperatura, ¿ya? Calor a alta temperatura y calor a baja temperatura. Por lo tanto, aquí tendré una temperatura alta y por aquí tendré una temperatura baja. ¿Está bien? Ahora, sabemos que la eficiencia es trabajo entre calor a alta temperatura, ¿no? O también podemos decir, el trabajo es calor a alta temperatura menos calor a baja temperatura entre calor a alta temperatura, ¿no? Esto es igual a decir
Q entre A entre Q entre A, menos QB entre QA. Esto es igual a 1. Por lo tanto, la eficiencia es 1 menos calor a baja temperatura entre calor a alta temperatura. ¿Ya? Esto mismo se puede representar así. Eficiencia es igual a 1 menos temperatura baja entre temperatura alta, ¿no? O también, así ven, temperatura alta, y por acá pongo temperatura alta menos temperatura baja. Esto quiere decir que aquí este T2 se está refiriendo a la temperatura alta y esta T1 es la temperatura baja, ¿ya? Entonces, siempre esta resta, ¿no?, me debe dar un número positivo, no puedo ser baja entre alta, porque si no aquí me saldrían valores negativos. Y la eficiencia nunca nos va a dar valores negativos, siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Está bien? Y ahora un punto especial: procesos reversibles y procesos irreversibles. Seguro que en alguna oportunidad nosotros hemos hablado de tengo mi casaca reversible. Reversible porque me la puedo poner por ambos lados, ¿no es cierto? O también hemos escuchado un proceso reversible, ¿no?, algo reversible, ¿no?, regresa a su estado original. O a veces dicen, esta es una enfermedad irreversible, ¿no?, o un estado irreversible, porque ya no puede regresar a su normalidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, nosotros de ahora en adelante vamos a plantear lo siguiente. Un proceso es reversible si se puede invertir sin dejar, dice, ningún rasgo en los alrededores. En cambio, el irreversible, ¿no?, sí podría regresar a su estado original, pero deja rasgos en los alrededores. En conclusión, ¿qué significa esto?, ¿no? ¿Será posible que si yo tengo, por ejemplo, agua fría, la caliento, ¿no?, tengo agua caliente, y luego agua caliente pasa agua fría? Es normal, ¿no es cierto? En ambos casos sí se puede. Pero ¿qué pasa? En un proceso reversible, si yo tengo acá 100 litros, voy a tener 100 litros de agua caliente y luego el agua caliente se va a enfriar y voy a tener 100 litros. ¿Esto es real o no es real?, ¿no? Entonces, un proceso reversible dice que esto sí regresa a la normalidad. Pero en el proceso irreversible, no. ¿Qué pasa? Si yo tengo 100 litros y se evapora, voy a tener 100 litros de agua, pero una parte estará evaporada, ¿no? Y después, cuando yo regrese acá, ¿no?, si yo acá tenía vapor y lo regreso al líquido, es imposible que yo tenga los 100 litros, ¿no? Aquí voy a tener seguramente 90 litros, 95 litros, porque algo no es que se desapareció, se suspende en el ambiente. Entonces, podemos decir ahora que un proceso es reversible, ¿no?, o también es un proceso ideal, que no considera las pérdidas, no considera pérdidas. Por otro lado, el proceso irreversible es considerado como un proceso real, donde sí estamos estimando las pérdidas. Entonces ahí sí decimos, la eficiencia no es 100%, una máquina no es 100% eficiente, por ahí hubo pérdidas. Y aquí tenemos dos corolarios o dos teorías, digamos, ¿no?, dos enunciados muy importantes o dos reglas muy importantes que debemos tener en cuenta en la segunda ley termodinámica para los ciclos de potencia. ¿Cuáles son? La eficiencia térmica en ciclos de potencia irreversibles, acuérdense que irreversible significa reales, ¿ya? La eficiencia en ciclos irreversibles, ¿no?, siempre es menor que la eficiencia en un ciclo reversible. Entonces, lo que les acabo de decir, ¿no?, si yo digo eficiencia, ¿no?, la eficiencia real siempre va a ser menor que la eficiencia ideal. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mi equipo tiene 80% de eficiencia. Claro, no le estoy considerando las pérdidas. Pero si yo me voy a la eficiencia real considerando las pérdidas, probablemente el equipo tenga solo un 50% de eficiencia, ¿no? Entonces, lo real siempre va a ser menor que la eficiencia ideal. Por otro lado, todos los ciclos de potencia reversibles que operan entre las mismas temperaturas de los reservorios
tienen la misma eficiencia. ¿A qué se refiere esto? Voy a abrir una nueva. ¿Y a qué se refiere, ¿no?, este segundo corolario? Decíamos que una máquina térmica funciona así. Tengo una temperatura alta y una temperatura baja, ¿no? Tengo calor a alta temperatura y calor a baja temperatura. Entonces, si yo solamente me voy a fijar en la eficiencia, yo puedo decir, este equipo, por ejemplo, puede tener aquí 100 kilojoules y produce de trabajo 80 kilojoules, ¿ya? Pero vamos a ver sus temperaturas, ¿ya? Yo digo acá, temperatura 500 Kelvin. Y por acá la temperatura 300 Kelvin. ¿Ya? ¿Cuánto será su eficiencia, ¿no?, su eficiencia máxima, ¿no? La eficiencia máxima va a depender de las temperaturas, ¿ya? Entonces, la eficiencia de un equipo, ¿no?, será, dijimos, 1 menos temperatura alta, temperatura baja entre la temperatura alta. Ahora, ¿por qué me puedo confundir aquí, no? Temperatura baja, temperatura alta. No se preocupen, siempre aquí es el menor entre el mayor, ¿ya? Entonces, a ver, 1 menos temperatura baja, 300. Temperatura alta, 500. Por lo tanto, esta eficiencia será 0,4, o sea, 40%. ¿Eh? 40%. Y por otro lado puedo tener otra máquina, que a lo mejor por aquí hay calor 100 y por aquí trabajo 20, por decir. ¿Ya? Estoy poniendo números al azar. Pero la temperatura alta es 500 y la temperatura baja es 300. ¿Ya? ¿Cuánto será la eficiencia? Igual, ¿no? 1 menos temperatura baja entre temperatura alta. 1 menos temperatura baja, que es 300, temperatura alta, que es 500. Por lo tanto, la eficiencia aquí también será 0,4 o 40%. Es decir, la eficiencia térmica de dos máquinas que funcionan con las mismas temperaturas, ¿ya?, con las mismas temperaturas, acá 500, 500, 300, 300, van a tener la misma eficiencia, sin importar, bueno, cuánto sea, ¿no?, este calor y trabajo, ¿no?, en cada una de ellas, ¿ya? Ahora les pediría que ustedes revisen los ejercicios que se encuentran resueltos a continuación en otro archivo para que refuercen el tema. Asimismo, fíjense en la bibliografía, en donde ustedes también pueden encontrar ejercicios parecidos.